Voy a leer Romanos 8, 13 y 14 para empezar, para conectar lo que hablamos la semana pasada con lo que vamos a iniciar esta semana. Romanos 8, 13 y 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hemos dicho que Pablo empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo desde el primer versículo del capítulo 8. Él empieza diciéndonos en el verso 1 que es el Espíritu Santo el que nos libra de condenación, a librarnos de la ley del pecado y de la muerte, lo cual está en el verso 2, y habilitarnos para cumplir la ley, según el verso 4. Por ello empieza renovando nuestra mente y estableciendo nuevos pensamientos y nuevo comportamiento, porque quiere llevarnos a un estado de verdadera felicidad, según el verso 5 y 6. Sin embargo, ese Espíritu Santo que vive en nosotros no nos domina por la fuerza. Lo que hace es venir a morar en nosotros, lo cual lo dice el verso 10, y vivificarnos, según nos dice el verso 11, al darnos nueva identidad, y capacitarnos, según nos dice el verso 13, para mortificar las obras de la carne. Ahora, lo interesante es, el verso 14 es un verso muy conocido, donde dice: pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos huíos de Dios. Hoy vamos a ver que en estos pasajes aparecen dos palabras traducidas como hijos, la palabra huíos y la palabra tecnón. La palabra huíos se podría traducir como hijo en legalidad y la palabra tecnón se podría traducir como hijo en formación. Algunos han dado una mala interpretación de estas palabras y han dicho que huíos es un hijo maduro y que tecnón es un hijo inmaduro, pero realmente cuando nosotros estudiamos todos los usos de la palabra tecnón no tiene que ver con que sea niño o con que sea mayor, porque la palabra para niño, para bebé, es otra palabra diferente, que es la que Pablo usa cuando dice: ustedes todavía son niños en Cristo. Y la palabra tecnón muchas veces se usa para adulto. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Tito y a Timoteo, hijo amado en la fe, le dice tecnón amado en la fe, y no le está diciendo de que son inmaduros, porque al contrario, los está asignando en una posición de autoridad donde les toca establecer ancianos y ordenar a las iglesias. Pero llama mucho la atención y es muy importante el tema de la guianza del Espíritu. El verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huíos de Dios. Vamos a estudiar un poco en esta noche sobre a qué se refiere la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo saber si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y así saber que somos hijos de Dios? ¿Cómo saber si nacimos de Dios? Lo primero que Pablo nos está diciendo en este versículo es que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Pablo está diciendo que todos los hijos en legalidad, todos los que fueron adoptados, lo va a decir en unos momentos, como hijos, el Espíritu Santo los está guiando. Ahora, ¿a qué se refiere la guianza del Espíritu? Hemos llegado a pensar de una manera errónea o incorrecta que la guianza del Espíritu tiene que ver con que el Espíritu nos va a ayudar a tomar una decisión a la hora de tener que tomar una decisión respecto al trabajo, respecto a la casa o respecto, qué sé yo, a la compra de una situación, pero en realidad no es eso a lo que Pablo se requiere ni el énfasis que pone este versículo. La guianza del Espíritu se refiere a los impulsos que el Espíritu introduce en un hijo de Dios para mortificar el pecado, para vivir según la ley, según el verso 4, para mortificar el pecado, según el verso 13. La guianza del Espíritu Santo es directa y específicamente hacia la santidad. La guianza del Espíritu Santo tenemos que entenderla como esa dirección, como esa tracción
acción que provoca el Espíritu Santo en nosotros, que nos dice, sé más como Cristo, perdona, ama, frena la ira, frena los malos deseos, frena los malos pensamientos. La guianza del Espíritu Santo va amarrada, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque todos los que bajo la guianza del Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, estos son hijos de Dios en legalidad, estos entendieron que ellos ya fueron libertados legalmente de la esclavitud al pecado y se someten al nuevo gobierno del Espíritu. La guianza del Espíritu se refiere a los impulsos que el Espíritu Santo introduce en el nacido de nuevo para ayudarnos a vivir según la ley de Dios y apartarnos del pecado. Vayamos a Filipenses 2, 12 y 13. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él les da el deseo, esa es la guianza, y Él les da el poder, esa es la capacitación del Espíritu. El Espíritu Santo nos guía a través de darnos el deseo de perdonar, el deseo de amar, el deseo de bendecir, el deseo de ayudar a otros, el deseo de orar, el deseo de estudiar la palabra, y también nos da la capacidad de hacerlo. Aún así, no nos fuerza. Aún así no nos obliga, porque no somos robots. Él nos guía poniendo el querer y nos capacita dándonos la capacidad para realizar el hacer. Nos guía dándonos las herramientas y el deseo y nos capacita con los recursos disponibles, pero somos nosotros los que tenemos que ocuparnos, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de apartar el tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para llamar al que está disgustado con nosotros y procurar la reconciliación, para analizar la situación, traer a colación todos los puntos. O sea, en cada situación lo que el Espíritu Santo nos va a guiar es a parecernos más a Cristo, es apartarnos del pecado. ¿Hacia dónde nos guía Él? Hacia la santidad, según Romanos 8:13, hacia el temor a Dios, según Filipenses 2:12, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. El Espíritu Santo nos guía a estar pendientes, conscientes de la presencia de Dios, nos guía hacia el amor, también lo vamos a ver, lo dicen muchos pasajes, y nos guía hacia la muerte del pecado. Con Gálatas 5, del 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Claramente dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. O sea, hay dos deseos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos va a atraer y nos va a impulsar hacia el pecado, nos va a atraer y nos va a impulsar hacia una vida sin Dios. Pero el Espíritu Santo nos va a atraer y nos va a impulsar hacia una vida contraria a la vida de la carne. Más adelante vamos a ver que esa guianza nos lleva hacia el fruto, que es el amor. Eso lo va a decir Gálatas 5:22, pero no vamos a leerlo en este momento. Lo maravilloso de esa guianza, según Romanos 8, es que nos da la certeza de que somos hijos de Dios en legalidad. O sea, saber que en nosotros ya existe un deseo contrario a lo que antes había de querer vengarnos, de querer odiar, de querer persistir en la terquedad o de querer hacer lo malo, ya es una evidencia de que somos hijos de Dios, ya es una evidencia de que hemos sido justificados. Y eso es maravilloso porque Pablo está diciendo, los que son guiados por el Espíritu Santo son los que son hijos de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios,
El Espíritu Santo te está guiando. Ahora, Juan nos ayuda a tener un entendimiento un poco más claro sobre cómo saber si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y así saber que somos hijos de Dios. ¿Cómo saber si nacimos de Dios? Con 1 Juan 4, del 11 al 16. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Vean las frases. Amados, si Dios nos amó, ¿cuántos sabemos que Dios nos amó? Debemos recordar una y otra vez. A veces se vuelve, yo sé que hay un riesgo en estar repitiendo la obra de Cristo en la cruz, pero también hay una necesidad. O sea, hay un riesgo en normalizarlo, hay un riesgo de menospreciarlo, de que lo oigamos tanto, pero también hay un riesgo de olvidarnos de que merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, estábamos perdidos, estábamos destinados a una condenación eterna, y Él, sin que nosotros hiciéramos nada, ni lo mereciéramos, tomó nuestro lugar, tomó nuestro castigo, fue a la cruz en nuestro lugar y nos dio su justicia. Dios nos amó, eso no podemos ponerlo en duda. Dios nos amó no solo porque nos crió, no solo porque a veces tenemos salud y quizá a veces no la tenemos, a veces estamos bendecidos y quizá a veces estamos viviendo aflicción, pero lo más grande que es vida eterna ya nos fue dado, lo más grande que es salvación eterna ya nos fue dado. Lo más grande que es saber que aunque aquí en esta tierra todavía tengamos luchas, eso se va a terminar un día porque es temporal, es lo más maravilloso que podemos estar conscientes. Entonces, Juan empieza diciendo, amados, si Dios nos amó, o sea, si estamos conscientes de lo que conlleva y significa nuestra salvación y del hecho que Dios nos amó, debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se perfecciona en nosotros. O sea, el amor nos es dado cuando entendemos que Dios nos amó. Él sana nuestra capacidad de amar y nos hace amarle y nos hace amar a los demás. Pero en la medida que la relación con Dios crece, ese amor en nosotros se va perfeccionando. Yo me imagino que todos ustedes fueron impactados por el momento en que se le reveló la cruz, la salvación, Cristo, y se dieron cuenta de que Dios los había amado, pero quizá en el caminar cristiano se han dado cuenta más del amor de Dios y también se ha ido perfeccionando la capacidad de extender ese amor a otros. Lo que quiero enfatizar es el verso 13. El verso 13 dice, en esto sabemos que somos salvos, en esto sabemos que somos hijos de Dios, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu. Pero vean cómo Juan relaciona el hecho que Dios nos ha dado a su Espíritu con el verso anterior, con el entendimiento que tenemos de que Dios nos amó, porque es el Espíritu el que abre nuestros ojos y el que nos muestra nuestro pecado, el que nos convence de pecado y el que nos convence que para ese pecado hay una solución que es el amor de Dios. Entonces, en esto conocemos que somos salvos, que Dios nos ha dado a su Espíritu, que Dios nos abrió los ojos a nuestro pecado, que Dios nos abrió los ojos a que estábamos perdidos y que Dios nos abrió los ojos a que en Él había salvación y en eso sanó nuestra capacidad de amor y en esto conocemos que Dios nos ha dado su Espíritu, en que el Espíritu Santo nos guía a creer en Él. El verso 15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Cómo sabemos
que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos guió a confesar a Cristo como nuestro Señor. El Espíritu Santo nos guió a creer en Cristo como nuestro Señor. Entonces esa es una bendición. Otro pasaje dice que nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es la señal de que somos hijos y estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Primero, que vimos nuestro pecado y al ver nuestro pecado vimos su amor. Segundo, que tuvimos la fe para confesar que Jesús era el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, que había muerto y resucitado entre los muertos. Y por último, en que practicamos el amor. Dios es amor, dice el verso 16, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo detectamos que Dios nos dio a su Espíritu y que somos hijos de Dios? En que el Espíritu Santo nos guía a amar. Si el Espíritu Santo está en ti, te va a mover a amar, te va a mover a perdonar, te va a mover a comprender, te va a mover a proteger, te va a mover a inspirar, te va a mover a cuidar a los tuyos, porque amor no es consentimiento, amor no es querer quedar bien con los demás, amor no es decirle sí a todo aquel a quien pretendemos amar, amor es cuidar, amor es advertir de los riesgos, amor es tener la voluntad de comprender, amor es darle el beneficio de la duda y darle la oportunidad de comprender que la persona que tal vez habló de cierta X, Y manera y nos ofendió, tiene una serie de situaciones acumuladas en su alma y en su mente que yo necesito comprender. Amor es cuidar también, amor es proteger, amor es decir, ven aquí, hay un peligro ahí, pero amor también es inspirar. Amor es decirle al ser amado, tú tienes más para dar, tú puedes lograr más, porque amor tiene que ver con esa capacidad de inspirar. Amor es buscar el bien del ser amado. Amor es buscar el bienestar mayor. Y por eso la mayor expresión de amor a un ser querido, a un hijo, a un padre, a un hermano, a un amigo, es hablarle de Dios, forzarlo a conocer a Dios, mostrarle a Dios, llevarle a entender que lo mejor que le puede pasar en la vida es llegar a desarrollar una relación con Dios. ¿Por qué? Porque ese va a ser su mayor bienestar. El mayor bienestar de las personas que amamos está en conocer a Dios, porque la vida eterna se trata de conocer a Dios. Ahora, que las personas que amamos lleguen a conocer a Dios no quiere decir que nosotros les contemos de Dios solamente, aunque se puede ser un inicio, sino ayudarlos a que ellos mismos desarrollen una relación personal con Dios, para que ellos mismos dependan también del Espíritu Santo que puede entrar en ellos o que ya está en ellos y ya son salvos y que puede guiarlos. Digamos, mi tarea aquí es traer a su memoria el texto y el Espíritu Santo, en la medida que ustedes escuchan la palabra, en la medida que ustedes atienden la enseñanza, empieza a escribir en su corazón las leyes de Dios. Porque ya están escritas en la mente, ya están escritas en el espíritu, pero en el alma todavía no. En el alma Dios las está escribiendo, Dios las está grabando como convicción en la medida que la mente está siendo renovada. Entonces, en la mente, en el espíritu, en la mente de Cristo ya está toda la palabra de Dios, pero en la mente humana tiene que irse renovando. ¿Y cómo la renovamos? A través de oír la palabra, de meditar la palabra, de entender la palabra, de leer la palabra. Nos conectamos 1 o 2 veces a la semana, pero esto es una obra constante en ustedes que tienen que ir siguiendo. Entonces, ni Pablo ni Juan piensan en la guianza del Espíritu de la manera en que nosotros estamos acostumbrados. Ni Pablo ni Juan ven la obra, la guianza del Espíritu Santo como si el carro que tengo que comprar es azul o rojo, o como si la persona es esta o esta. Claro, hay una dirección que podemos pedirle a Dios. Podemos
suplicar y clamar a Dios por la intervención de su luz para aclararnos el panorama y mostrarnos cuál es el mejor camino a elegir. Pero cuando Pablo aquí en Romanos 8 habla de la guianza del Espíritu de Dios, él está diciendo de que el Espíritu de Dios nos guía a la santidad y nos guía al amor. La principal guianza del Espíritu es a hacer morir las obras de la carne, porque Romanos 8, 13 y 14 van juntos, van unidos, es el mismo tema, es el mismo discurso, es la misma línea melódica o el mismo tema narrativo, por así decirlo. El énfasis de la guianza del Espíritu Santo es crecer en santidad y crecer en amor. Y este deseo en nosotros nos garantiza el haber recibido la naturaleza divina y por lo tanto ser hijos de Dios. Esta palabra, hijos de Dios, es una palabra que se ha normalizado, se dice mucho y se oye mucho de tal manera que a veces no dimensionamos el peso que conlleva el ser hijos de Dios, no dimensionamos el nivel de bendición que significa que tenemos acceso, que estamos conectados, que hay confianza y que nos fue dada la misma naturaleza divina, que llegamos a ser participantes de la misma naturaleza divina. Romanos 8, 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, y la palabra es ahí huiotesia, que significa adopción como hijo legal, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el verso 16 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tecnón de Dios. Quiero enfatizar aquí. Lo primero que nos dice el verso 15 es que el testimonio que da el Espíritu nunca incluye temor. Lo primero que nos dice el verso 15 es que la certeza que tenemos y que deberíamos de tener de ser hijos de Dios nunca incluye temor. La primera revelación de la gracia de Dios que deberíamos de entender es la revelación de la cruz. Y la revelación de la cruz, aunque se puede expresar de muchas maneras, hay una manera de expresar lo que es: ya fue pagado todo. No le debes nada a Dios y Dios no te debe nada a ti. No viene de Dios ni del Espíritu los sentimientos de culpabilidad, los recuerdos de pecados pasados. Claro, si yo peco ahorita y mi conciencia me recuerda que yo me salí del diseño, y quiero explicar un poco esto, ¿verdad? Mi conciencia sí me va a acusar. ¿Por qué? Porque la conciencia es, yo la entiendo que es, y aquí hay un doctor que tal vez nos puede confirmar o corroborar lo que voy a decir, pero el dolor es muy importante en el cuerpo humano, porque el dolor es la primera señal de que hay algo que hay que ponerle atención. Puede ser que sea algo no tan grave, pero puede ser algo sumamente grave. La culpa que viene de la conciencia es algo sumamente importante porque nos está avisando que nos salimos del diseño. Nos está avisando que dejamos de atender la guianza del Espíritu Santo. Nos está avisando que hubo algo que hicimos no persiguiendo la santidad y no persiguiendo el amor. Sin embargo, la Biblia dice que si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre. Entonces, el hecho de tener abogado para cuando hubiéramos pecado quiere decir que el pecado es un problema. Y quiere decir que no lo podemos menospreciar. Quiere decir que necesitamos buscar la ayuda que ya, gracias a Dios, tenemos en Cristo. Tenemos ya un abogado, pero hay que solicitar el abogado y hay que cumplir con el protocolo legal para volver a quedar libres de la culpa, que es confesar nuestro pecado, clamar por santidad y mortificarlo con la ayuda del Espíritu. Pero
la culpa que viene de la conciencia. Y por supuesto, también esta viene por el trabajo del Espíritu Santo que hace dándonos convicción de pecado, pero no tiene absolutamente nada que ver con un temor de que tal vez vamos a perder la salvación, de que tal vez no somos hijos, de que tal vez vamos a ir al infierno. Yo sé que es muy popular el mensaje de que la salvación se pierde, pero Romanos 8, desde el inicio hasta el final, es uno de los capítulos más importantes de la Biblia, que nos empieza diciendo que ya no hay ninguna condenación posible para los que están en Cristo Jesús, y nos termina diciendo que nada, absolutamente nada, ni tus mismas acciones pueden separarte del amor de Dios, ni pueden anular la obra de salvación y la vida del nuevo nacimiento que Dios depositó en ti. En algunos yo he explicado esto, pero si se puede afectar el cuerpo cuando se peca, se puede afectar el alma, puede traer con situaciones cosecha de muerte, por supuesto que sí. Pero la vida que fue depositada en el Espíritu por ser naturaleza divina, el que es hijo de Dios no puede dejar de ser hijo por ninguna razón, como que si tú tuvieras un hijo, podría irse a otro país, podría cambiarse de apellido, podría cambiarse de nombre, podría negarte a ti, pero su ADN va a decir que es tu hijo. Así es el ADN espiritual que es depositado en el espíritu de un nuevo nacimiento. Por eso lo primero que Pablo dice en Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no pueden temer el infierno, ya no pueden temer la condenación, ya no pueden temer el castigo de Dios. Todos sus pecados fueron castigados en Cristo, toda su culpa fue llevada en la cruz. Eso no quiere decir que Dios pueda ser burlado, eso no quiere decir que puedan vivir en pecado, eso no quiere decir que tengamos libertad para pecar. Eso lo explicó Pablo con claridad en Romanos 6. Si decidimos seguir siendo esclavos del pecado, el pecado es un buen jefe, porque siempre paga, pero el salario con el que paga es muerte. Y muerte se traduce en pérdidas financieras, en pérdidas de relaciones, en frustración, en angustia, en temor, en afectación a la vida que Dios quiere que tengamos, pero no en condenación ni en pérdida de salvación. Por eso el espíritu que recibimos no es de esclavitud. Dios no nos obliga a caminar en santidad. Dios no nos obliga bajo el temor. Hay dos maneras de manejar una compañía, hay dos maneras de manejar un equipo, y hay dos maneras de mover a las masas, por medio del temor y por medio del amor. Una de mis mayores pleitos con el mensaje evangélico popular es que generalmente es un mensaje movido por el temor, pero eso no es lo que la Escritura nos dice. El mensaje de Cristo siempre debe ser una motivación a buscarle, a seguirle, a amarle, basado en su amor, en su gracia, en su seguridad, en la certeza de salvación que Él nos da. Hermanos, no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si hay temores en tu vida, déjame decirte, esos temores están ilegalmente en tu alma. No deberían de estar, no deberían de existir. El testimonio que da el espíritu nunca incluye temor. El testimonio y la guianza del espíritu no es esclavitud a reglas, como lo enseñaban los judaizantes, como lo enseñaban los fariseos. No viene de Dios el temor. No viene de Dios, y no me estoy refiriendo obviamente a que sí hay un temor santo, que es el temor a Dios, pero ¿sabes cómo se traduce el temor a Dios en el Nuevo Testamento? Las características del temor a Dios que está en el Antiguo Testamento se podrían equivaler a la llenura del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Porque así como el principio de la sabiduría en el Antiguo Testamento era el temor a Dios, en el Nuevo Testamento es la llenura del Espíritu la que produce el don de la sabiduría, la que produce gracia, la que produce comunión, la que produce muchas cosas maravillosas. Entonces esto yo quiero dejarlo bien, bien claro. El apóstol
Lo que el apóstol nos está diciendo aquí es que hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da el testimonio a nuestro espíritu. Después dice, habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que saber por la palabra y por el Espíritu que Dios siempre nos va a recibir con amor. A veces en nuestro caminar cristiano siempre nos vamos a caer al inicio. Ahora, los que son padres me van a entender y los que tal vez no son padres también me van a entender porque han visto ahí algún niño en algún momento de su vida. Pero cuando tú eres padre y tienes un hijo y el hijo está en la etapa de aprender a caminar, ¿cuál es tu actitud cuando él se cae? ¿Cuál es tu actitud? Generalmente, dado que tiene un año tal vez o año y medio, que es tal vez la etapa promedio, cuando está en esa etapa, el papá está súper emocionado y la mamá porque está aprendiendo a caminar. Aún el hecho de que se caiga es una fiesta. ¿Por qué? Porque ya dio sus primeros pasos. Es normal, absolutamente normal que se caiga. Ningún padre consciente, con sentido común, porque yo sé que hay casos de casos, va a venir y va a castigar a un bebé de un año que está aprendiendo a caminar porque se cayó. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos ese sentimiento de que sentimos que Dios nos va a desechar cuando le fallamos? Eso no viene, ¿saben por qué? Por la religión. ¿Saben por qué? Porque ese ha sido el mensaje de los hombres para manipular a las masas. Y no estoy hablando de una iglesia o religión en particular. Por supuesto que se ve en la iglesia católica y por supuesto que se ve en la iglesia evangélica, por supuesto que se ve en la política, por supuesto que se ve en los medios y por supuesto que se ve en las familias por los malos patrones no bíblicos que se desarrollaron en nuestra cultura. Pero realmente, cuando el padre ve que un hijo tropieza, pero todavía sabe que es un niño, llega, le extiende la mano y lo levanta. 7 veces cae el justo y 7 veces le levantará Jehová. No, si una revelación nosotros necesitamos es la revelación de la paternidad de Dios. Necesitamos que se nos revele la gracia del Padre que nunca, nunca, nunca está listo para señalarnos con el dedo. Esto lo va a confirmar el verso 35, el verso 38. ¿Quién acusará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Si Dios envió a Cristo a morir por nosotros, ¿ustedes creen que Dios nos salvó para después acusarnos, para después condenarnos? No, no y no. El Espíritu nos da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos tecnón. ¿Por qué? Si Pablo en el verso 14 había usado la palabra huíos, ¿por qué si en el versículo 15 usó la palabra huiostesia para hablar de nuestra adopción? ¿Por qué en el versículo 16 cambia la palabra y usa la palabra tecnón? Porque parte de lo que está queriendo decirnos es el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos en formación, de que estamos siendo formados, de que estamos creciendo, de que estamos avanzando en llegar a parecernos a Dios, pero todavía no hemos alcanzado la madurez, todavía no hemos alcanzado la meta, todavía no hemos terminado la carrera. Lo que el apóstol está diciendo es que la certeza final de nuestra salvación no viene por deducción teológica, no viene por una membresía. No nos los da el pertenecer a una organización ni el conformamiento al cumplimiento de ciertas reglas. Es un testimonio que se recibe internamente y se recibe en forma del entendimiento de la realidad de un amor que ahora nos une a Dios. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios?
porque hay algo dentro de ti que aunque a veces el ruido de la religión y el ruido de la mentira del enemigo y el ruido del engaño te dice que que estás haciendo mal esto, que hay que temer, que puede ser que qué sé yo, que estás hablando desde la carne. Hay una realidad profunda que te dice que Dios te ama, que te dice que Dios te salvó. ¿Qué quiere decir por el cual clamamos Abba Padre? No podemos clamar Abba Padre. Y esta palabra Abba, obviamente todos ustedes han oído, ¿verdad? Que se puede traducir papito o daddy en inglés, pero viene de la raíz de esta palabra, y lo que Pablo está queriendo registrar aquí es el énfasis en la comunicación. Yo sé que todos lo hemos vivido de manera diferente, pero digamos hay dos personas que marcaron mi vida y que recuerdo sus testimonios. Uno fue el doctor Otoniel Ríos Paredes, y una de las cosas que él decía cuando él nació de nuevo y recibió el testimonio del Espíritu, sus primeras experiencias fue abrir la Biblia y sentir que el libro estaba vivo. Dice que la primera vez que él abrió la Biblia, abrió y leyó y la tiró y dijo, este libro habla. ¿Por qué? Porque empezó a oír la voz y empezó en su espíritu a saber que si le hablaban él podía responder. Otro ejemplo que se me viene a la mente es el hermano Alberto Baeza. Algunos quizá ni han oído de él, pero él también, él recibió a Cristo después de que le amputaron el brazo, y la misma experiencia. Él le llevan un Nuevo Testamento de esos chiquititos de los Gedeón, y él abre el Nuevo Testamento y él empieza a leer: mejor te es entrar al cielo o al reino de los cielos manco que irte entero o con un brazo al infierno. A él le acababan de cortar el brazo y la expresión fue, por así decirlo, la misma. Este libro habla, este libro está vivo. Entonces, cuando el testimonio del Espíritu, la certeza de que tú eres hijo de Dios, debe venir a tu espíritu de saber que has oído a Dios, de saber de que lo que dijo, no sé si a algunos les ha pasado, pero otras experiencias que algunos me han contado, yo fui a predicar hace años a un lugar, recuerdo muy bien, y me bajé del púlpito y se me acercó una muchacha llorando, una jovencita. Aquí en Costa Rica a las jovencitas se les dice muchacha, para que sepan que no es ofensivo, sino es absolutamente normal, lo digo por los chapines. Pero se me acercó eso fue aquí en Costa Rica, por cierto, llorando, y me dijo, y yo sé que a muchos les ha pasado esta experiencia: ¿quién le contó lo que yo estaba viviendo? Me dice, obviamente a mí nadie me había contado, obviamente yo no la conocía, obviamente, pero ella sintió que el mensaje que se había dado desde el púlpito, haya sido por mí o por quien Dios haya querido usar, Dios le había hablado. Ese es el principal testimonio al que Pablo se refiere aquí. Hemos recibido el testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos, de que Dios está cuidando de nosotros, de que a Dios le interesamos, de que Dios nos conoce, de que para Dios somos importantes. Y cuando entendemos eso, podemos contestar, podemos clamar: Abba Padre. ¿Por qué? Porque tú no le vas a hablar a alguien que tú no sabes que te está escuchando. Yo no sé si a algunos les ha pasado, ¿verdad? Pero todos en algún momento nos hemos topado en un lugar desconocido donde tal vez necesitamos preguntarle a alguien, y si le miramos a alguien muy mal encarado, decimos, pues esperar a que venga alguien más. Porque no sé si esta persona me va a querer explicar, ¿verdad? Pero si vemos a alguien, un lugar lindo para perderse uno es algunos lugares de Colombia. Porque en Colombia, si usted se pierde y usted le dice a alguien, su merced, aquí 100 metros, su merced, y su merced por aquí, su merced por allá, entonces usted se siente súper importante, porque hay ciertos pueblos del Valle de Colombia que el dicho es su merced. Y entonces usted se siente con confianza hasta de seguir hablando con la gente. ¿Por qué? Porque le puso atención. ¿Por qué podemos clamar Abba Padre? Porque hemos oído su voz. Porque Él nos ha hablado. Porque sabemos que si Él nos ha hablado, está dispuesto a escucharnos. No
hemos recibido el espíritu de temor. Es muy lamentable, para mí es sumamente lamentable recordar cuántas veces después de haber fallado a Dios en algo o haberme enojado y estallado tal vez en ira en el pasado, yo le creía a la voz del enemigo que me decía, ¿y para qué vas a ir al culto? Si ahorita pusiste una barrera entre Dios y tú. ¿Y para qué vas a levantar? O si iba, ¿y para qué vas a levantar las manos? ¿Y con qué confianza vas a orar? Hermanos, esa voz no viene de Dios, viene del enemigo. La única manera de huir del pecado es correr a Dios. Lastimosamente, esa mala enseñanza viene desde Adán. Yo no sé qué hubiera pasado, pero lo mejor que Adán pudo haber hecho era decirle, cuando Dios le dijo dónde está, era decirle, Señor, estoy en desobediencia. Tú me diste una orden y yo ya la desobedecí. Reconozco mi pecado y te pido perdón. Conociendo cómo Dios funciona, Dios lo hubiera perdonado. Pero ¿qué hizo Adán? Culpar a Dios mismo. Señor, te cuento algo. La mujer que tú me diste, ella me dio a comer. Tú tienes la culpa por habérmela dado. Y entonces viene la mujer igual. La serpiente que tú creaste y que tú mandaste aquí al huerto, me engañó. Tú tienes la culpa al final, Dios. Y es tan lamentable como es el enemigo nos desconecta y separa la relación que tenemos con Dios. Y eso es lo maravilloso del nuevo pacto. Porque, ¿por qué Adán y Eva no pudieron reconocer su pecado? Porque no tenían al Espíritu Santo dentro, que los guiara y que les recordara que eran adoptados, que tenían libertad para clamar a Abba Padre, que había confianza, que ya no había más temor. Pero nosotros sí tenemos al Espíritu Santo, sí conocemos la realidad de que Dios está dispuesto a escucharnos. El Espíritu Santo nos da testimonio y una de las formas en que nos los da es cuando leemos su palabra. Porque Él nos habla a través de su palabra. Ya cité varios ejemplos, ¿verdad? Y cité el ejemplo de los dos ministros que cité. ¿Cómo ellos recibieron el testimonio del Espíritu? A través de la palabra. Abrieron un pasaje y sabían que ese pasaje era para ellos. El Espíritu Santo usó la palabra para darles el testimonio. El Espíritu Santo fue el autor de la Escritura y va a hablar por otros medios también, pero asegurémonos de que los otros medios, por medio de lo que Él habla, sea sueños, sea visiones, sea profecía, sea un predicador, esté alineado, basado, fundamentado en la palabra. Porque si uno de los otros medios por los cuales aparentemente Dios, el Espíritu Santo está hablando, contradice algo de la Biblia, no es el Espíritu de Dios. Porque Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. Por eso, la manera más segura, la palabra profética más segura que ¿qué? Pedro acaba de contar de la transfiguración, de cuando estuvo en el monte, y entonces dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Más segura que la transfiguración es el texto escrito. Eso es lo que Pedro está diciendo en el pasaje que ahorita no recuerdo, pero ustedes pueden corroborar. Esa es la palabra más segura. Y el testimonio que nos da para el nacido, una de las cosas que seguramente ustedes han experimentado, es que para el salvo, para el nacido de nuevo, la lectura de la Biblia tiene otro sabor. Ya no se escucha, o sea, para el no creyente, leer la Escritura es, qué aburrido, esto, de aquí a allá. Y yo sé que también a algunos creyentes nos pasa en ciertos libros y en ciertos pasajes que son difíciles, que también puede ser que nos dé una sensación un poco no tan grata. Pero realmente, en la medida que vamos creciendo y conociendo, cuando nos acercamos a la Biblia, debemos de aprender a escuchar la voz de amor del Padre y el consejo del Espíritu como su maestro, a leer con la certeza de que lo mejor que nos puede pasar en la vida es seguir ese consejo de amar, de vencer con el bien el mal,
de apartarnos de los ídolos, hay pasajes muy duros, hay pasajes muy fuertes, sobre todo en Jeremías y en Ezequiel, pasajes donde vemos a Dios molesto, enojado por un pueblo que perdió la relación. El libro de Oseas es un libro que habla y dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es un pasaje que también hemos mal interpretado, porque cuando usted ve a Oseas, el conocimiento del cual Dios habla no es un conocimiento teórico, no es un conocimiento doctrinal. Oseas no está diciendo que el pueblo fue destruido porque no tuvo todos los módulos de la doctrina o porque no se conectó a los estudios. No, no, no. El conocimiento del que Oseas habla es el conocimiento que primero se mostró entre el casamiento de Oseas con una ramera. Y entonces le dice, ¿qué se esperaba de la mujer de Oseas, Gomer, para con Oseas? Que lo amara a él, que lo conociera a él, que tuviera relaciones íntimas con él y no con otros. ¿Qué pasó? Se fue con otros. De tal manera que dice la Biblia que tuvo hijos de fornicación. Obviamente hijos que no eran de Oseas. ¿Qué significa? Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Significa que Gomer fue a parar al mercado de esclavos porque dejó de cuidar su relación íntima exclusiva con Oseas. Conocimiento es la misma palabra, conoció a Adán, a Eva, su mujer. El conocimiento al cual se refiere Oseas es un conocimiento de relación, de amor, experimental. Lo que el espíritu de adopción produce es la certeza de ser legalmente aceptables a Dios, de saber de que sí o sí, siempre y permanentemente somos bien recibidos en el trono de la gracia, porque ya Cristo llevó el juicio por cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por supuesto, para entrar al trono de la gracia, previo, es importante buscar al abogado si hemos cometido pecados y pedirle, exponerle la confesión, reconociendo que nos salimos del diseño, aceptar el perdón siempre por la fe, porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces confesamos el pecado, pero nos seguimos sintiendo culpables. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Religión y orgullo humano. Todavía queda un residuo en nosotros que nos enseñó principalmente el catolicismo, que necesitamos pagar una penitencia, pero una penitencia que se traslada a muchas veces al mundo evangélico, de manera de que tienes que ayunar o tienes que orar o tienes que hacer tal o cual cosa. Se traslada la penitencia y eso no es bíblico. Confesión es lo único que la Biblia y aceptación por la fe de la obra de Cristo. Entonces, el espíritu de adopción es la certeza de ser legalmente aceptables a Dios y al entrar en su presencia, habiendo confiado en la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor, ya podemos llamarle papito, sabiendo que todos nuestros pecados han sido borrados, sabiendo que estamos en unión a Cristo. Nuestro nuevo nacimiento transforma nuestra vida de oración. Con primera de Juan 5, 14 al 16. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Desde ya digo, ¿verdad?, que ningún teólogo se pone de acuerdo ni se tiene una certeza en cuanto a qué se refiere el pecado de muerte. Entonces, asumamos que es un pecado desconocido. Pero lo que quiero resaltar es lo que ya expliqué, ¿verdad? Solo ponerle la base bíblica.
Si somos nacidos de nuevo, si tenemos al Espíritu, tenemos la confianza de que Dios nos oye. Ahora, claro, que Dios nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad. ¿Por qué a veces Dios no nos responde? No es que Dios no nos responda, sino que su respuesta es, hijo, esa no es mi voluntad. Por eso la respuesta no viene. O todavía no es mi tiempo. Cuando empecé a estudiar Efesios mostré eso, ¿verdad? Pablo quería ir a Éfeso y Dios le dice no. Pero no quería decir que Dios nunca le iba a dejar ir a Éfeso, porque después Éfeso llegó a ser el lugar más fructífero del ministerio de Pablo. Solo que cuando le dijo no, era todavía no. Todavía no, faltan unos años más. Te faltan unos años de preparación, de madurez, de crecimiento para llegar ahí. Entonces, Dios nos oye. Lo que me llama la atención y por qué incluí el verso 16, que parece que ahí ya no está diciendo mucho, es que el Espíritu ilumina la palabra. Y la palabra nos dice cuál es la voluntad de Dios. En la palabra encontramos las cosas que podemos pedir y tener la certeza que Dios nos oirá en ciertas cosas. Y también en la palabra vamos a encontrar que hay cosas que vamos a perder tiempo si las pedimos porque no se alinean a la voluntad de Dios. Y por eso es tan importante conocer mejor la palabra para que podamos orar productivamente, cosas que sabemos que Dios siempre nos va a escuchar. Orar conforme a su propósito. Y el principal propósito es exaltar a Cristo y a su gloria. Ahora, llama la atención que una de las cosas por las cuales Juan asume que vamos a orar es por nuestros hermanos. Tus hermanos, no, si tu oración se trata solo de ti, de tu familia y de tus seres queridos y de tus cercanos, estás mal, estás orando mal. Porque Juan dice que tenemos la confianza de que si oramos Dios nos oye. Y que si vemos a un hermano cometiendo un pecado, vamos a pedir por él. O sea, Juan está asumiendo que alguien que tiene una vida de oración, en su vida de oración incluye a los hermanos y principalmente aquellos que todavía están batallando con su carne. ¿Por qué el Espíritu Santo nos guía a orar por otros? Porque la guía del Espíritu, ya lo dijimos, es hacia el amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 3, 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Básicamente, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? En esto se reconoce que tenemos al Espíritu y que somos guiados por el Hijo de Dios. Hay un anhelo hacia la justicia y hay un anhelo hacia seguir creciendo en amor. Primera Juan 3:14, José. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sabemos, y que yo sé que hay gente que nos cae mal, yo sé que hay gente difícil de amar, yo sé que todavía puede ser que tengamos resentimiento, eso no niega tu salvación, pero sí, aunque tú no lo creas, tú amas a otros, lo que tienes que hacer es renovar tu mente y conectarte más con la mente del Espíritu, donde tú ya amas y deseas el bien común de la mayoría o de la totalidad de personas sobre la tierra, y el mayor beneficio que tú debes de desear y seguir deseando es que todos conozcan a Dios y que sean salvos. Termino regresando al verso 16, repitiendo quizá lo que ya dije. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnón, de que somos hijos en formación, hijos en proceso de crianza, de que estamos creciendo en nuestra capacidad de imitar a Dios y de relacionarnos con Él. ¿Por qué? Porque aún un niño aprende imitando a sus padres y aprende hablando con sus padres. El lenguaje es algo aprendido de nuestros padres. Por eso no todos hablamos chino, ni portugués, ni inglés, y por eso nuestro español es diferente. Por eso en Costa Rica se acentúa más la R,
¿Por qué? Porque se aprende de los padres. La manera en que nos comunicamos con Dios y con los demás va a depender de nuestro crecimiento como hijos de Dios. Hermanos, debemos estar seguros de que somos hijos de Dios y tenemos acceso al Padre, porque el Espíritu Santo en nosotros nos guía a morir hacia el pecado. Hay algo en nosotros ya que detesta el pecado, aunque todavía lidiamos con él. Hay algo en nosotros ya que ama a Dios y que quiere amarlo más, aunque a veces todavía nos cuesta amarlo como quisiéramos. Hay algo en nosotros ya que nos guía a amar hacia los demás y que debemos de seguir creciendo. Necesitamos un entendimiento correcto, un correcto entendimiento de la obra del nuevo nacimiento, de lo que es nacer a la familia de Dios, de lo que está sucediendo en nosotros, de cómo el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón día a día, minuto a minuto. Será muy difícil vivir tu vida cristiana si no tienes la certeza de la salvación, si no tienes la confianza para accesar al Padre con total libertad, con total confianza y sin ningún temor. ¿Tú te subirías a un avión que no sabes hacia dónde va y que no sabes si lleva gasolina suficiente para llegar a su destino? Yo creo que nadie se subiría, aunque nunca haya volado en su vida y esté súper emocionado por volar. ¿Te subirías a un bus que no sabes hacia dónde va? No, no, no. Estamos en el camino y tenemos la certeza de saber hacia dónde vamos. Vamos al cielo, vamos a la cielo nuevo y a la tierra nueva, vamos a estar en gloria con Cristo. Esa certeza nos da confianza, nos da esperanza, nos libra del temor. Señor, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Oro para que tú confirmes una vez más, nos des esa mayor certeza, certifiques ese testimonio de tu Espíritu, de que somos hijos de Dios, de que hemos recibido al Espíritu de Dios, que nos guía hacia la santidad, que nos guía hacia el amor y que nos abre la total confianza para poder oír al Padre y para poder llegar ante Él y decirle, papito. Y aun cuando tal vez ni siquiera sabemos orar bien, ni hablar bien, expresarnos bien, decir, Abba. Como cuando un bebé todavía no sabe hablar, todavía no ha aprendido el lenguaje, pero para llamar la atención de su padre, y quizás ser abrazado, y quizás ser tomado en brazos, y quizás sentirse amado, dice, Abba. Nosotros decimos Abba, decimos Abba porque tenemos la certeza de que nos amas, decimos Abba porque tenemos la certeza de que nos escuchas, decimos Abba porque tenemos la certeza de que somos importantes para ti, decimos Abba porque ya no estamos esclavos al temor, no tememos ni temeremos nunca más el ser rechazados por ti, el ser juzgados por ti, el ser condenados por ti, el perder nuestra salvación. Señor, tenemos la certeza de que la obra que tú hiciste, la hiciste tú, dependió de ti, no de nosotros, y como dependió de ti, de tu amor, no podemos hacer nada para separarnos de tu amor. Gracias, gracias, gracias por la seguridad y el testimonio y la dirección y guianza de tu Espíritu de que somos hijos. Y que si somos hijos y somos amados por ti, lo que nos toca es imitarte, lo que nos toca es responder, lo que nos toca es agradarte, lo que nos toca es buscar crecer en amor a ti, crecer en amor a nuestros prójimos y crecer en santidad. Gracias, Señor, por tu amor. Aleluya. Amén y amén.